Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Buenas noches. Estamos iniciando este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y hoy pues vamos a tener el gusto, el privilegio de platicar con Fernando Sosa Pastrana, sobre un libro que acaba de publicar. Miren, aquí lo tengo. Aquí está este libro fantástico, El concubinato y su dimensión patrimonial, evolución y perspectivas, que acaba de aparecer muy recientemente bajo el sello editorial muy prestigioso de la editorial Tirant. Aquí está, editorial Tirant, autor Fernando Sosa Pastrana. Y le doy la bienvenida. Oye, Fernando, qué gusto tenerte aquí en los diálogos del Centro Carbonell. No, doctor, pues el gusto es mío, la verdad. Siempre me siento en casa cuando estoy en el Centro Carbonell y la realidad es que no tengo más que palabras de agradecimiento. Oye, pues lo primero que quiero decirte es enhorabuena. Muchas felicidades por la publicación de este libro. Creo que es un libro pues que ya era necesario. Es un libro enfocado a cambios que ha tenido la familia y la regulación de la familia. El análisis jurídico tú lo haces con una perspectiva amplia desde la historia, desde coordenadas sociológicas, desde debates incluso de orden religioso. Por ahí hay algunas cuestiones del vínculo entre religión y derecho o religión y sociedad. Así que, en primer lugar, enhorabuena. Y en segundo lugar, déjame empezar, aunque es difícil elegir dentro de los muchos temas que abordas en el libro por cuál empezar, pero voy a empezar casi por el final. En la página 119 del libro analizas los elementos constitutivos de la unión de concubinato y me llamó la atención que haces una especie de crítica o, mejor dicho, pones de manifiesto la insuficiencia de los criterios tradicionales bajo los cuales se había definido y entendido el concubinato, particularmente la idea de la cohabitación, la idea de que dos personas, digamos, vivan más o menos de manera permanente bajo el mismo techo. Y también en ese mismo apartado, que comprende ya las siguientes páginas, las 120, 121, te refieres también a otro elemento importante en la comprensión contemporánea del concubinato, que es la temporalidad. ¿Cuánto debe durar? Citas el caso del Código Civil del Distrito Federal de 1928, 5 años, luego reducido a 2, en fin. ¿Por qué? Cuéntanos, Fernando, ¿por qué te parece que hay que afinar la mirada? Hay que repensar estos dos puntos, pues que han sido tradicionales o sobresalientes en el concubinato. ¿Por qué? Cuando me pongo a pensar en esos dos puntos, pienso en algo que es como parte del tamiz constitucional. La primera regla convencional, que no abundo mucho porque procuro pensar otras cosas, es que existe una protección a un concepto amplio de familia. Es decir, cualquier configuración, digamos, eh, que dé relaciones de afecto, solidaridad, apoyo mutuo y además un plan de vida en conjunto, pensemos en una familia binómica, configura una familia. Pero ¿cuál ha sido tradicionalmente? Tradicionalmente, como se suele argumentar la seguridad jurídica, se suele poner taxativamente, pues, uno, la cohabitación como un elemento central de este tipo de familias, y dos, de temporalidad. Voy por la cohabitación. Creo que la cohabitación puede y seguirá siendo un elemento primordial a estudiar, pero no exclusivo. La dinámica de familias es muy compleja. ¿Cómo uno puede creer que por compartir un techo simplemente se va a conformar prioritariamente o mayoritariamente una relación de familia? Puede ser que dos personas compartan un techo y simplemente tengan una relación de carácter económico o una relación de colaboración, ¿no? Una economía colaborativa, como lo que ahora conocemos los roomies. Pero la realidad es que la dinámica de las familias, más allá de los que vivimos en la Ciudad de México, la Ciudad de México es una urbe que te permite pues acostumbrarte a trasladarte 2, 3 horas, porque es parte de la dinámica. Pero yo pienso en donde soy originario, Chiapas. Si dos personas deciden hacer un plan de vida, pero sus perspectivas profesionales coloca a uno en San Cristóbal y a otro en Tuxtla Gutiérrez,
Solo por ese simple hecho no va a haber concubinato, solo por ese simple hecho van a quedar fuera de un entendimiento fáctico. Digo, es un elemento muy, muy relevante, pero no puede ser un elemento excluyente, porque entonces estaríamos perdiendo que desde sede constitucional la familia se protege en un concepto amplio. Y esto es importante porque durante mucho tiempo, cuando uno estudiaba derecho de familia, pues nos segmentaban en la familia sociológica, aquella que se entendía como expresiones culturales, y después venía la familia jurídica, aquella que se le podía dar efectos jurídicos, primordialmente porque el legislador lo consideraba. Y es muy curioso, porque a veces estas ideas de temporalidad obedecen porque piensan que es mucho más fácil, digamos, destruir o descubrir una posible relación. La realidad es un tema de prueba y es un tema de comprender caso por caso qué pasa con la familia. Miren, por ejemplo, la legislación de Jalisco. La legislación de Jalisco, cuando primigeniamente se constituyó, no tenía una temporalidad para el concubinato. Tenía una temporalidad para la demanda de alimentos o sucesiones. Es decir, se consideraba que el concubinato no requiere una temporalidad para constituirse. Después tenemos las legislaciones fragmentadas. Tenemos una con 3 años, otra con 5 años, otra con 2 años, otra con 6 años. No es un tema que se haya abordado en la Corte, pero me pregunto yo, gran parte de la dinámica de ahora es que las personas van a vivir afuera, tienen planes de vida distintos, la vida de comunicación digital ha permitido una convivencia y una armonía de planes que desbordan esta idea de compartir techo como un elemento sustancial para conformar una familia. Entonces yo creo que debemos repensar en darle ese papel excluyente a la cohabitación en el caso del concubinato. Un matrimonio no deja de ser un plan de vida porque no vivan juntos los esposos. Y me van a argumentar, bueno, pero ahí tiene la certeza jurídica de un documento que hace que este acto sea formal. Sí, claro, lo comprendo desde un punto de vista exegético, pero no lo puedo comprender desde un punto de vista constitucional, en donde tenemos una obligación constitucional y además convencional de reconocer cualquier expresión de familia. Y yo creo que el concubinato ha quedado mucho tiempo excluido por este elemento, por considerar que tiene que haber una cohabitación. Y esto puede llevar a confusiones como que dos roomies piensen que puedan ser concubinos. No, pues no tienen para nada un plan de vida, aunque compartan en economía solidaria dos cuestiones. No hay un tema de solidaridad ni de apoyo mutuo en términos de generar lazos de fraternidad entre estas dos personas. Es un elemento fundamental para la familia, de crear un plan de vida común económico. Es decir, esto se hace de forma tácita, casi implícita, contenida no en un acuerdo escrito. El concubinato es la expresión más espontánea de conformación de familia. Y como es espontánea y se da de momento en momento, suele ser muy mal entendida, suele ser muy mal comprendida. Hasta la palabra concubinato es un término peyorativo que poco a poco se ha disuelto, comprendiendo como un tema que abarque a un concepto mucho más propio como uniones de hecho. Pero más allá de ese punto, estamos en una expresión constante y permanente de qué podemos comprender como familia. Y creo que ese es el primer punto. Ahora, en esto que señalas, pensando que lo que esbozas en esta última parte del libro pudiera tener una configuración en su momento, ya sea legislativa, jurisprudencial, etcétera, ¿qué papel jugaría otro tema que también en ese último capítulo del libro abordas, que es la parte del consenso, la parte de, digamos, la autonomía de la voluntad, etcétera, para la configuración del concubinato, si no existe un mínimo temporal para su configuración? Y además, hay dos cuestiones que te quiero plantear, Fernando. Por un lado, evidentemente está, lo mencionas tú de manera expresa en el libro, el tema de prueba, ¿no? De cómo acreditar que existe esta convivencia o estos lazos afectivos, o desechando, digamos, la idea de la cohabitación o la idea de la temporalidad mínima. Ok, habrá unos lazos afectivos, habrá una relación, digamos, una voluntad. Está el tema probatorio. Y luego el otro tema de la voluntad te lo planteo porque eventualmente dos personas pueden tener una relación, digamos, esporádica, una relación, pues, no sé
si la sabiduría popular la llamaría, y lo digo con toda la precaución, y si estoy mal ahí me corriges, amaciato, etcétera. Y si tú, por un lado, prescindes de la cohabitación y por otro lado la temporalidad, tienes el tema probatorio y tienes el tema de decir, oye, yo que tengo un lazo afectivo o sexual con una persona, etcétera, ¿en qué momento configuro el concubinato? Porque más adelante platicaremos de todas las consecuencias patrimoniales que conlleva el propio concubinato. ¿Cómo jugar con esos elementos? Muy interesante. El gran temor que se tiene con estas relaciones, de hecho, son precisamente que cómo hacemos esta pequeña línea delgada entre las relaciones esporádicas con una relación que pueda considerarse como una relación familiar. Pues bueno, la temporalidad pues, es un poco, digamos, un elemento que da facilidad al juzgador, pero la realidad es que un juez de familia no debe tener temas de facilidad, debe tener temas de creatividad y de salvaguarda de la familia. ¿Qué significa esto? Si yo llego a decir que tengo una relación concubinato con X o Y, lo primero que tengo que acreditar, porque yo estoy afirmando, es cómo he logrado generar un plan de vida con esta persona. Un plan de vida que se considere que estamos empezando a conformar una cuestión en común. Y esto puede ser muy aparejado con otros precedentes de la Corte, cuando analizábamos, por ejemplo, que para que el concubinato se pueda dar, no se requiere que uno de los concubinos esté libre de matrimonio, pues la forma en que lo va a acreditar es cómo configuró con esta persona un plan de vida, un desarrollo económico, una perspectiva, una alianza en caminaje. Y quizás es para escuchar un poco frío de mi parte. El matrimonio, como el concubinato, las sociedades de convivencia o cualquier otro tipo de expresión familiar, pues son lazos de solidaridad, son lazos de apoyo mutuo, son lazos de un plan en vida, pero ¿saben? Son una unión económica. Una unión económica muy específica, en un plan de vida conjunto. Pareciera que suena vacío esto, pero no es lo mismo cuando uno se conforma con dos personas en donde no existe un plan de construir un destino con una persona en conjunto, que tener un plan únicamente para llevar a cabo un negocio. Es decir, hay un plan económico implícito, no solo en pagar las cuentas, sino en cómo van a llevar el retiro, cómo van a adquirir inmuebles. Y si es hasta un tema consensual, hasta la forma en que van a gastar en ropa. Todo eso configura una forma de poder caminar y no puede estar sujeta. Pensemos, una pareja, dice el Código Civil, ¿no? Una regla. Puede haber concubinato para unos códigos de 5 a 3 años. Y el legislador agregó una siguiente variante. Pero si tienen un hijo, sí, al año ya es concubinato. Y yo le preguntaría exactamente lo mismo. Ay, ¿cómo distinguimos entonces de una relación esporádica donde tuvieron un hijo solo porque estuvieron con un hijo hace un año? Entonces, esto es exactamente lo mismo, solo que estamos partiendo que es más familia, pareciera, las parejas que tienen hijos que los que no tienen hijos. Pero si tú le agregas, por ejemplo, a esta propia regla legislativa, todos los códigos civiles mexicanos han incluido esta regla. Ah, pero si tienes un hijo, te bajo el tiempo. Sigo sin comprender eso, ¿eh? No, ese argumento es muy poderoso. Ese argumento Oye, y qué bueno que recordaste ahorita que lo mencionaste, este tema del requisito para que se configure el concubinato, de que quienes lo integran no tengan una relación de matrimonio, porque es un tema sobre el cual platicamos en ese programa que me has hecho favor de estar como invitado, que se titula Ya lo dijo la Corte, ¿verdad? Ya lo dijo la Corte. Y ahorita que lo mencionaste me acordé, porque en realidad esta conversación que ahorita estamos teniendo, Fernando, la hemos tenido tú y yo en diversos momentos. Es una conversación que estamos sosteniendo a lo largo del tiempo y que ha sido enormemente enriquecedora para mí, porque pues tu comprensión y dominio del tema del derecho de familia es impresionante. La verdad es que cada vez que platicamos tú y yo, para mí es un gran aprendizaje, y estoy seguro que también para las personas que nos ven, ya sea en Justicia TV o aquí en los diálogos del centro, o donde podamos platicar, porque estoy seguro que vamos a aprovechar cada foro. Ahora, y en ese sentido, te pregunto, regresando un poco al inicio del libro, tu enfoque en el inicio de la exposición que haces en tu obra es un enfoque que
digamos, centra el análisis en la llamada secularización de las relaciones familiares, que distingues de las relaciones iglesia-estado. Es algo, digamos, más amplio, etcétera, pero que en la narrativa que presentas se antoja impresionante el influjo que ha tenido históricamente y que en una cierta dimensión todavía sigue teniendo en un grupo de la sociedad el tema religioso. ¿Por qué? ¿Por qué esta clave de comprensión del concubinato o incluso más ampliamente del derecho de familia desde la óptica de la secularización? Metodológicamente, ¿cómo optaste tú a la hora de redactar este libro por ese enfoque inicial, Fernando? Sí, en gran medida, este libro es un trabajo colectivo, en concreto por las discusiones constantes que hemos tenido en la maestría de Derecho Familiar, como en el doctorado en el Centro Carbonell. Y en gran medida es una deuda que tengo contigo, doctor, porque fuiste una persona que me impulsó a escribirla. Y dentro de estas discusiones que teníamos, había varias preguntas de alumnos que me dejaron pensando mucho. ¿Por qué en México se avanzó, aunque tardíamente, en un concepto de concubinato, mientras que muchas otras legislaciones vinculadas a esta famosa tradición del derecho civil, como por ejemplo Italia, Francia o los del civil law nórdico, como podemos pensar en Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia, no reconocen las uniones de hecho? Y sin decirlo, reproducen constantemente esta idea de que John Henry Merriman plantea en La tradición jurídica canónica romana, este libro maravilloso de los sistemas jurídicos que decían los exegetas, ¿no? Los que están fuera de la ley no deben estar protegidos por la ley. Y bajo esta razón, los códigos civiles excluían a figuras como las uniones de hecho. Si tú no estás en la ley, no puedes estar protegido por la ley. ¿Cómo México construye esta excepción? Pues en gran medida como una especie de resistencia a la secularización. No lo digo en sus palabras en el libro. ¿Por qué? Pensemos, en México hay un cambio abrupto. Ponemos una posición de un Estado laico en el gobierno de Juárez. Esto implicaba que todas las actividades vinculadas con el Estado, en concreto con el Estado civil, que realizaba la Iglesia Católica preponderante en México, dejará de tener efectos políticos. Cosa que no aconteció en estados que siguieron manteniendo esta vinculación con la Iglesia, por lo menos de forma refractaria o con las iglesias. Dígase Estados Unidos, dígase España, dígase Francia, en donde los matrimonios religiosos, ya sea la figura del concordato en Italia o la figura del matrimonio canónico con registro civil en España, tenían o tienen efectos jurídicos. Entonces, en el diario de una persona, cuando se casaba por la iglesia, se casaba por la ley. Pero ¿qué pasaba en una sociedad en donde primigeniamente éramos católicos? En donde la cultura del respeto a las normas o una perspectiva cultural jurídica no estaba tan afianzada y pasó de golpe una imposición de un sistema jurídico. Lo más probable es que mucha gente se contraía matrimonio, pero por la iglesia, y dejaba de contraer matrimonio de forma civil. Y pasaba lamentablemente que muchas uniones, de hecho, que eran bien recepcionadas desde una vista social, no tenían un efecto jurídico. Yo creo que ese fue el primer camino, lo infiero, porque es difícil encontrar fuentes históricas, que hizo que México empezara a trabajar con el concubinato a contraposición de otros países que las introdujeron en términos tardíos, porque no tuvieron ese tema, porque no tenían la concepción básica y fundamental de tener que buscar cómo buscar equivalentes ante la proscripción de los reconocimientos de cuestiones religiosas. Y esto es muy importante, porque en gran medida esto quizás fue nuestra virtud y nuestra desgracia. Nuestra desgracia porque, pues bueno, enfocamos mucho en la figura del legislador, con muchas ideas que se trasladaron del sistema religioso al sistema civil, sin un check de que se cumplía con una ideología propiamente estatal o no. Y así se fueron introduciendo varias figuras, varias perspectivas de carácter clerical a instituciones civiles y nunca empezaron a venir los matices para esto. El concubinato es una ruptura a esto. Logra ingresar rompiendo con esta idea y esta perspectiva. Y yo creo que es fundamental. Por ejemplo, yo recuerdo mucho
En las noticias aparecían en Finlandia, muy sorprendidos hace muchos años, por qué no se reconocía el, el carácter de pareja a un famoso escritor que hizo una trilogía de una chica que investigaba con otra persona, no quiero dar muchos detalles, y a mí me sorprendente cómo apenas en un país nórdico se empezaba a cuestionar por qué no tenía esa vinculación a los niños de hecho. En Estados Unidos, en el propio Estados Unidos, lo más cercano a un reconocimiento de los niños de hecho, que fueron poco a poco disolviéndose, eran los famosos matrimonios por comportamiento, o el common law marriage. Y se fueron disolviendo porque, pues, la gente prefería contraer matrimonio de forma tradicional o forma religiosa. No tiene un problema, a grado tal que existe solo en 11 estados de la Unión Americana. Pero a pesar de esto, la mayoría de estados de la Unión Americana tienen figuras para poder darle consecuencias a cualquier unión de hecho, más allá si lo quieren ver como familia o no. Entonces, en México creo que esto fue muy importante. Entender esa transición nos haría comprender por qué hubo tantas resistencias en poner siempre el concubinato como una especie de relación de segundo, pero a la vez es una relación que siempre vivió en términos de dependencia con el matrimonio. El matrimonio imponía las reglas de configuración del concubinato. Y entonces, aunque ambos eran actos consensuales, la diferencia es que era un acto consensual con una formalidad preestablecida en la ley y este no. A este se desconoció durante mucho tiempo un tipo de patrimonio, a este se desconoció durante mucho tiempo a veces consecuencias para poder heredar, presunciones para necesitar alimentos. Es más, la presunción de necesitar alimentos en la Ciudad de México sigue excluyendo expresamente al concubinato. 311 bis. Tendrán preferencia para solicitar alimentos los menores de edad, las personas con discapacidad, el, los cónyuges y el concubino pues, quedan fuera, los de sociedad de convivencia quedan fuera. Siempre ha habido este pensamiento como de hacer una relación de tercer vía. ¿Qué ha pasado después de que empezamos a comprender más allá de la secularización? Que nos sirve para analizar que muchas de las instituciones del derecho de familia han llegado por una perspectiva secularizante. Y pongo un ejemplo que a veces a mucha gente y que algunos códigos han superado. Por ejemplo, el parentesco por afinidad. La única consecuencia del parentesco por afinidad es un impedimento al matrimonio. Pero como ya estás casado, entonces un impedimento al matrimonio que subsiste el matrimonio y no pueden contraer matrimonio con ascendientes en línea recta y descendientes en línea, en línea recta también. ¿Cuál es la razón de esto? Una perspectiva netamente secular, porque no están proscritos los matrimonios con los parientes en líneas colaterales. En un país constitucional, en donde la laicidad es parte de la médula del análisis, esto se antoja complicado. Oye, y en ese sentido, Fernando, otra cuestión que analizas aquí en tu libro tiene que ver, un poco conectando con esto último que mencionabas, con una especie de homologación progresiva en el transcurso del tiempo, en esta narrativa histórica que tú emprendes en el libro, entre concubinato y matrimonio. Incluso por ahí mencionas la idea de comprender el concubinato como una especie de matrimonio por comportamiento y algunas figuras afines. ¿Se ha dado esto en México? ¿Dirías que estamos ahí o que el repaso histórico que contiene tu obra, Fernando, te permite llegar a concluir que en efecto estamos ante un escenario de homologación práctica entre matrimonio y concubinato? Pongo a un lado, obviamente, que también la Suprema Corte en su momento lo analizó, la forma jurídica de disolución entre las dos instituciones, evidentemente. Pero dejando a un lado este derecho a la puerta o derecho a la salida, en el caso del matrimonio, a través de un proceso de divorcio, y en el caso del concubinato, pues digamos, un desdibujamiento de hecho de la relación, pero en todo lo demás se homologó. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ya en ese terreno, en esa situación, Fernando? Mira, es una pregunta muy, muy interesante que me haces. Primero, gran parte de
del por qué elegí esta perspectiva religiosa fue influido, pero con una diferente metodología, con un libro muy viejo y creo que era muy atrevido para su época, que es El matrimonio por comportamiento de Ortiz Urquidi. Ortiz Urquidi hizo su tesis doctoral en ese sentido. Y él planteaba justo esto. Después de un camino religioso, yo tomé más el camino metodológico de Fernando Aleslatz, un súper trabajo de jurídicas, pero justo es para denotar que desde la perspectiva religiosa ha habido también una aceptación, pero siempre una diferenciación de la parte consensual. Ahora, ¿qué es lo que nos falta para hacer un verdadero matrimonio por comportamiento? Yo creo que poco a poco hemos empezado a igualar. Poco a poco. ¿Qué es lo que todavía no se iguala? Es uno, que el matrimonio por comportamiento exigiría un divorcio. Correcto. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos te dicen, no hay nada como un divorcio por comportamiento, que hay una traducción un poco burda. O sea, no hay un common law divorce. O sea, tú tienes un matrimonio por comportamiento, entonces tienes una doble acción. Vas y demandas el divorcio de ese matrimonio por comportamiento. Tienes una doble acción, probar el matrimonio y después la consecuente disolución y cuestiones económicas. La Convención de la Haya de los 70 sobre el reconocimiento del matrimonio en el extranjero, por lo complejo de estas figuras y de las no aceptadas, pues colocó a los matrimonios consensuales, que es una forma de matrimonio por comportamiento, como no necesariamente de ese catálogo de matrimonios que reconozca la Comunidad Internacional de Derecho Internacional Privado, como acontece con los matrimonios por poder, que en México son posibles, pero en otros países no son permitidos. Entonces yo creo que esa es la primera diferenciación. La Corte ha dicho no. El matrimonio sí requiere un acto de divorcio, es decir, la separación es necesaria, el concubinato no. Lo que lo hace, habría que pensar complejo para el futuro, porque imagínense, ¿qué pasaría con una relación concubinal en las que estuvieran separados por 1 año, 2 años, fallece y como no una declaración tiene derecho a la herencia? ¿Qué pasaría si inició otra relación de concubinato? Ya la Corte, afortunadamente, empezó a darle más posibilidades de intervenir, porque pareciera, antes pasaba esto, si habían, decían, ¿no? Si habían 2 personas en concubinato, ya ninguna tenía una relación de concubinato, y solo quedaba abierta la posibilidad de demandar daños y perjuicios. Entonces, como no hay una disolución, pues también deja como algunas cuestiones a la prueba. Yo me preguntaría hasta qué punto no sería adecuado, si bien es cierto, no es parte de la regla, no sería permisible pensar en una declaración judicial para concluir el concubinato. No como un requisito sine qua non, sino como una posibilidad. Voy, solicito la conclusión del concubinato y en este momento arreglo las cuestiones inherentes a esta propia relación. Podría ser una forma para evitar, digamos, las discrepancias de cuándo concluyó, cuándo inició, y antes, y afortunadamente eso ya la Corte en un presente muy posterior ya lo eliminó. Antes era muy importante saber cuándo concluía el concubinato, porque tenías en algunas legislaciones 1 año o 2 años para demandar las acciones como alimentos. En contraria diferenciación otra vez con el matrimonio. Siempre había esta idea de poner al concubinato como una relación aún derivada de su perspectiva del derecho romano, como una relación, digamos, degradada al matrimonio. Y a mí esto siempre me ha causado mucho problema porque creo que actualmente las relaciones de espontaneidad requieren una perspectiva igualada en términos constitucionales y convencionales, claro. Oye, y en ese tema, a ver, dedicas un capítulo de tu libro recién publicado por Tirant, aquí está, se lo recomendamos a todas las personas que lo están viendo, el concubinato y su dimensión patrimonial, precisamente a temas de compensación, que ha sido un tema desarrollado dentro de la jurisprudencia mexicana. Y en ese sentido, Fernando, digo, ahora, como sabes, en las nuevas generaciones, el concubinato es una forma, digamos, hasta cierto punto habitual de vincularse. ¿Cuál sería la lectura contemporánea, que obviamente la haces en el libro, de esta dimensión patrimonial del concubinato? Ahí, ¿qué tenemos? Tenemos también una homologación con el matrimonio, tenemos
evidentemente la figura de la pensión compensatoria y con qué alcance. ¿Cuál sería tu perspectiva en ese aspecto, Fernando? Siempre se le ha seguido, o sea, aquí viene la segunda gran diferenciación, por lo menos que la Corte ha mantenido respecto al matrimonio. Dice, o sea, al concubinato no le aplicas el régimen patrimonial del matrimonio. Lo ha sido taxativo. Entonces, podríamos decir que las dos grandes diferencias serían el régimen patrimonial del matrimonio y dos, la cuestión vinculada ineludiblemente con la conclusión. Quizás estos dos elementos son lo que no podríamos hablar actualmente que el concubinato es un matrimonio por comportamiento. Esa quizás mi primera, atendiendo a la primera pregunta anterior. Pero esto también es muy relevante por una segunda razón, porque la idea de que no existiese un desarrollo legislativo del régimen económico del concubinato, generalmente era leído porque no podías reclamar nada. Es decir, que no podías tú solicitar de ninguna una forma la posibilidad de reclamar alguna consecuencia económica de esa relación. Es decir, no, como no había ni sociedad conyugal, ni separación de bienes, pues simplemente no tenías derecho a ninguna parte. Esto en concreto, a mí me empezó a venir con mucha inquietud en mi época que trabajaba yo en la sala familiar. Empezamos a ver cómo muchas relaciones de concubinato empezaban a exigir una participación efectiva y cómo las salas familiares y los colegiados, mucho antes de que la Corte empezara a estudiar esos temas, porque la Corte ha desarrollado mucho el tema de compensación, que lo puedo ver un poco por aparte, pero poco a poco los tribunales empiezan a ver qué pasa con ese patrimonio en común que han construido. Y se han preguntado esto seriamente porque antes era simplemente desconocido. Con una de las grandes medidas, cuando se incorporó, por ejemplo, el divorcio sin expresión de causa, fue la incorporación de la compensación, primero con una perspectiva de igualar patrimonios y después con una perspectiva para indemnizar estos costos de oportunidad, estos altos costos de oportunidad que una de las parejas, sobre todo las mujeres, asumían en relaciones y que además eran totalmente desconocidas de su papel en la construcción de la riqueza de una persona. Esto pasa mucho en el concubinato. Y no solo pasa para el derecho alimentario, sino el derecho a la construcción de la riqueza. Yo recuerdo mucho el caso de una señora que por su nivel de estudios no sabía leer ni escribir. Muy trabajadora, muy esforzada, y la señora, pues ella fue la que era el motor de construcción del trabajo en la familia. Pero como su pareja, que no era su esposo, es el que sabía leer y escribir, él puso todo a nombre de él. Entonces, cuando vino la separación, que tampoco requiere decisión judicial, él simplemente le dijo, vete, el negocio, la casa, los carros, todo es mío. Entonces, cuando empezamos a analizar esto, que además fue vinculado con un asunto en, en un tribunal colegiado, mucho antes que a la corte, pues se preguntaron de las testimoniales, de la inspección ocular, de la plática de los trabajadores, todo el mundo coincidía que la que trabajaba ahí era completamente ella, pero todo está a nombre de él. Entonces, ese tipo de injusticias ocurrían en el concubinato y pueden pasar en el matrimonio también, pero desconocer el papel que ella tenía en la construcción de la riqueza, cuando ella, en este caso, era tan obvio que ella hizo toda la riqueza, tener que dejarlos fuera solo porque el Código Civil no preveía un régimen patrimonial, siempre se me consideró como la parte más lacerante de las relaciones en el concubinato. Y la frialdad de muchos académicos de decir, no hay régimen patrimonial, ni modos. No puede esta indiferencia coexistir en un sistema constitucional y de derechos humanos. Oye, en el libro mencionas algo sobre lo cual ya también algunas veces hemos platicado tú y yo, Fernando, pero que quiero ahora recuperar en el marco pues de la presentación y de la recomendación muy enfática de lectura que estamos haciendo de tu obra. Dices en algún momento que la construcción de este nuevo derecho de familia o derecho de familia reformado en México, como le queramos llamar, en buena medida se debe al trabajo hecho desde la jurisdicción. Tú señalas que el trabajo legislativo para
para cambios en la dinámica de la vida social que impactan evidentemente en nuestra comprensión del derecho a familia, no es apropiado porque los legisladores van muy lentos, porque ofrecen soluciones muy abstractas, cuando los jueces están percibiendo realidades concretas como esta, la que acabas precisamente de mencionar, y sugieres una metodología, digamos, de puesta al día, de ayornamiento, como dirían los italianos, del derecho de familia, con una óptica jurisdiccional. Que esto, por una parte, creo que se ha materializado en México, porque tenemos diversas figuras, el concubinato es una de ellas, pero hay temas de alimentos, el propio tema del divorcio, la concepción del matrimonio con la figura ahora del matrimonio igualitario, etcétera, guarda y custodia, patria potestad, adopción, en fin, lo sabes tú mejor que yo, entonces no hace falta repetirlo, pero esto en alguna medida ha dado. Sin embargo, y aquí viene mi pregunta, Fernando, en el propio libro criticas algunas metodologías que ha llevado a cabo la Suprema Corte. Hay algunas sentencias que te parece que, digamos, no están bien resueltas o que no están bien comprendidas o que tienen contradicciones internas. ¿Qué pasa ahí entonces? Por un lado, digamos, defiendes un modelo de evolución jurisprudencial, por otra parte hay algunos vaivenes, incluso a nivel de Suprema Corte, ya ni comentamos en instancias inferiores, ¿no? Pero, ¿qué balance haces en esto, metodológicamente hablando? Una gran ventaja y vuelvo a platicar, de estar siempre en discusión en grupos de doctorado, como el que tengo el privilegio de estar en el Centro Carbonell, en maestría en Derechos Familiares, que tenemos que formar una perspectiva crítica. Y, y lo hago con pleno respeto, igual está equivocado. Pero mi perspectiva crítica es, porque, por ejemplo, algunas soluciones en lo personal, a mí en lo personal, creo que pudieron haberse caminado por otro sentido, y lo pienso no desde mi perspectiva como funcionario o como personal a la Corte, sino lo que me ha tocado ver en la ejecución de los criterios. Por ejemplo, se analiza una sentencia en donde se miraba una base legislativa un poco interesante, en donde se decía, bueno, cualquier relación concubinal, si no está prevista, o el matrimonio, ¿cuál es su régimen económico? Va a ser sociedad, es decir, va a ser una sociedad de, de una sociedad conyugal o una sociedad que pueda ambas partes. A mí me hace muy interesante esto, porque antes en México nadie quiere poner sociedad conyugal, la mayoría lo hace por separación de bienes, y la Corte declaró esto inconstitucional. Y yo sí me pregunté, bueno, sí tiene razón, es inconstitucional porque es una regla absoluta, pero no pudimos dar una lectura menos absoluta y decirle, será, no sé, por ejemplo, será sociedad conyugal salvo pacto en contrario. Es decir, esa pequeña frase quizás hubiera salvado la constitucionalidad de esa norma, que tenía, desde mi punto de vista, una finalidad muy interesante, porque como hemos analizado, la sociedad conyugal en México siempre ha tratado de excluirse en la parte histórica, lo que queremos ver, eh, siempre por una razón equivocada y quizás poco noble. Por ejemplo, inicialmente los relatos de los códigos civiles preveían que la sociedad conyugal tenía que ser la regla general, pero después dice, como las mujeres pueden verse afectadas por maridos advenedizos, mejor la regla general va a ser la separación de bienes. Esa frase que le estoy tratando de decir, literal, como lo dijo en la exposición de motivos del legislador, pues demostraba una ideología de género muy clavada, con la intención de proteger, en la realidad estaban desprotegiendo al grupo que más necesitaría tener una sociedad conyugal. Entonces, por ejemplo, esta legislación de crédito tiene una regla interesante. Entiendo que era absoluta, pero también hay interpretación conforme, que es una forma que tú puedes salvar la constitucionalidad de una norma y crear una regla muy interesante. Yo me preguntaría, si tú ya les dejas la posibilidad de interpretación conforme de poder pactar otro régimen, porque pues, la regla fue, como no se puede pactar otro régimen, es inconstitucional, quizás esta primera regla de default podría desmentir esta buena intención oculta del legislador del treinta y tantos cuando cambió esta regla general entre sociedad conyugal y separación de bienes. Es decir, para eso nos sirve un poco ver el camino histórico. Ese es un punto, ¿no? Por ejemplo, otro tema que fue muy sujeto a discusión en la Corte es, en el matrimonio la compensación debe
sujetarse, por ejemplo, a una aplicación progresiva. Entonces, una cuestión que se discutió mucho es, si yo contraje matrimonio con una regla de 1970-60 y posteriormente vino una modificación de esas reglas, ¿por qué vas a cambiarme las reglas ahora? Es decir, gran parte de los quejosos decían, yo contraje matrimonio conociendo estas condiciones. Y si pensamos que en el matrimonio, no en el concubinato, el conocer las reglas del matrimonio en términos económicos es lo que te podría a ti optar por una figura en contraposición de otra, le vas a cambiar con un tema legislativo. Y la Corte tuvo una gran discusión sobre si aplicar esta ley que no era vigente cuando se dio el matrimonio no era retroactividad, y aplicar una doctrina como por ejemplo la doctrina de los derechos adquiridos, que es muy recurrente en nuestra Suprema Corte, que por lo menos en materia civil y con los clásicos italianos, como usted bien conoce, doctor, como Nicolás Covielo, dice que es de las más complejas en operar en términos pragmáticos, pues no era más fácil hablar de un derecho personal. Y justo reconocer que este cónyuge, que igual se casó con una ley anterior, obtuvo un enriquecimiento del trabajo y de la colaboración de su cónyuge o de su cónyuge, en este caso en concreto, por la pérdida de los costos de oportunidad que ella asumió. Entonces, pues, entre ese tema engorroso de la retroactividad y del régimen económico y derechos reales, a veces esas soluciones hacen que sea mucho más complejo y puedan comprender bien la dinámica de esto. Yo me pongo a pensar, y lo analizamos en algún caso cuando estuvimos con el ministro González Alcántara y era magistrado familiar. Eran dos jóvenes que habían contraído matrimonio, los dos ganaban exactamente el mismo dinero, los dos tenían el trabajo y la educación en términos igualitarios. La diferencia es que él se dedicó a comprar autos de lujo y se dedicó a comprar mucha ropa de lujo y se dedicó a tener una vida un poco más holgada y disfrutada. Ella, pues no, ella era muy austera y todo lo probó en el proceso. Y como consecuencia de eso, ella adquirió 3 casas. Cuando vino este divorcio por separación de bienes, él viene y pide la compensación. Y en su momento, el entonces magistrado José Alcántara, cuando platicaba conmigo, me decía, ¿realmente él tiene derecho a la compensación? ¿Realmente y él contribuyó al enriquecimiento de ella? ¿Él asumió algún costo oportunidad de la familia? Entonces, si lo entendemos como una actualización de derechos reales, tendríamos el peligro de qué hacemos entonces, porque dirían, bueno, bajo el criterio de la Corte se actualizó, entonces puede que metas tú la compensación dentro de esta actualización como para evitar la retroactividad. Digo, no lo veo tan profundamente en el libro, pero son esas preocupaciones que nos dan nosotros en vida. Entonces, yo me pregunto, y entonces la Corte poco a poco evolucionó, pasó de un sistema para igualar y las propias legislaciones patrimonios y diferencias patrimoniales a un sistema que buscara realmente indemnizar el costo oportunidad, el trabajo en el hogar y la contribución en la construcción de la riqueza del otro cónyuge, que era generalmente invisibilizado. Pero no todos los enriquecimientos pueden darse en ese sentido. Y te pongo este ejemplo, que me tocó verlo en la sala familiar, y era justo esos temas que a nosotros nos preocupaban cuando lo analizaban como derecho real. No, el ejemplo es extraordinario y es muy significativo y qué bueno que lo citas para apoyar este cambio, ¿no? En la concepción de la pensión compensatoria, de una visión de igualación a una medida de resarcimiento, de reparación, digamos, en el costo de oportunidad. Ahora, ¿no te parece, Fernando, pregunta, que en el fondo de alguna de esas cuestiones late una tensión entre la autonomía de la voluntad para planes de establecimiento y desarrollo y mantenimiento de la familia y un carácter no dispositivo del régimen jurídico familiar? Quiero decir, tú dices, bueno, yo a lo mejor no me quiero poner a pensar sobre si es sociedad conyugal, si es separación de bienes o ni siquiera me quiero poner a pensar en lo simbólico del matrimonio, en la fiesta, etcétera, me voy por un concubinato. Pero entonces llega la jurisprudencia y dice, pues aunque sea concubinato, ahí te van las reglas respecto de las cuales tú no tienes autonomía de la voluntad, ¿no?
y obviamente entiendo que estas reglas están justificadas y tienen una lógica y persiguen digamos, incluso desde la perspectiva de género, una protección de sujetos históricamente discriminados y vulnerados en sus derechos, etcétera. Pero no podemos, tú como especialista, Fernando, en derecho de familia, ver ahí, visualizar una especie de tensión muy fuerte en este choque de te impongo este régimen patrimonial, estas consecuencias y tu autonomía en la voluntad respecto si optas a un matrimonio, a un concubinato, digamos, ahí un poco perece o queda en un segundo plano. ¿Compartes esto o no es algo de lo que tengamos que preocuparnos? Yo no creo que perezca. Lo que pasa es que hemos tenido esa falsa apreciación de pensar que en materia familiar no hay consecuencias eh, jurídicas. Voy a aclarar el punto. El, ¿Qué pasaría? No deja de ser un acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades sí puede tener consecuencias no previstas ni siquiera planeadas, pero son como consecuencia del actuar de una de las partes, esperado o no esperado. Un poco por eso me voy al caso de Marvin versus Marvin de Estados Unidos, porque siento que eso es lo que ha pasado en México y esa defensa de autonomía privada se ha echado a perder. Yo le preguntaría a esa persona, está bien, tú no tenías pensado en la jurisprudencia, pero obtuviste un beneficio, ¿verdad? Tu riqueza creció gracias a ella y ella obtuvo un perjuicio. Su riqueza decreció, ella perdió costos de oportunidad por esta relación. Y entonces, como no estaba legislado, tú no lo sabías. Vamos a desconocer esta situación, vamos a dejar una situación sin remedio judicial, su argumento del acuerdo de voluntades. Esa pregunta se lo hacen justamente en Estados Unidos con un caso vinculado con un actor llamado Marvin Lee. Marvin Lee empezó una relación primero ofreciéndole a una persona poder ser actriz a cambio de que la apoyara con algunas cosas, hasta que tuvo una relación sentimental. Y entonces se preguntaba la Corte californiana, ¿a poco eso va a quedar sin ningún tipo de imputación porque aquí no reconozcamos las uniones de hecho? Porque en California no tengamos un matrimonio por comportamiento. No, claro, a cada agravo debe haber un remedio. Y eso es lo mismo que yo pienso. Olvidemos que el acuerdo de voluntades dentro de la familia, si tiene una cuestión jurídica que pueda tener un impacto futuro, claro que debe tener un remedio. Y eso no afecta para nada el acuerdo de voluntades, es una consecuencia natural de la dinámica de cualquier tipo de relaciones. Generalmente la vemos en relaciones contractuales, pero esto no deja de ser una cuestión vinculada con una relación que tiene implicaciones en el ámbito familiar. Y esta pregunta es la que hay que hacernos cuando vemos el acuerdo de voluntades. ¿Hay un remedio ante una situación de desprotección jurídica? Cuando empleé parte de este camino secular, no fue por hacer, digamos, algarabía de una vida religiosa del derecho. Creo que el texto camina muy lejos de esto, sino para ver un poco el derrotero histórico. Pero me llama mucho la atención, y así empiezo, con una definición del derecho canónico, porque explica mucho el cómo deberíamos volver a pensar, y es muy interesante el concepto de familia. Cuando uno de los teólogos, digamos, uno de los principales glosadores del derecho canónico, Fray Víctor de la Veracruz, Fray Víctor Alonso de la Veracruz, si no se me olvida su nombre, le preguntan cómo comprende matrimonio y dice es un conjunto de bienes. Sí. O sea, esa definición, quitándole todo el espectro religioso, es muy interesante, porque es un conjunto de bienes jurídicos, yo complementaría. Esto es lo que debe ser cualquier tipo de relaciones, un conjunto de bienes jurídicos, es decir, bienes jurídicos con protección e interés constitucional y convencional. Entonces, yo no creo que haya una afectación al acuerdo de voluntades. Esto es un consentimiento tácito de una consecuencia jurídica. Oye, ya casi para acercarnos al final de esta plática, el subtítulo de tu libro, Fernando, es Evolución y perspectivas del tema que analizas en la obra, del concubinato. Y te quiero preguntar en estos últimos minutos que nos quedan, ¿ya estamos en un estadio legislativo? Entiendo que no, pero por lo menos, digamos, combinado lo legislativo con lo jurisprudencial, digamos, bien configurado del concubinato, o verías temas que están todavía pendientes, verías una
agenda de cambio jurídico en la figura del concubinato? Es decir, ¿dónde estamos y qué sigue? Faltan muchas cosas, ya hemos llegado, ya estamos en un puerto seguro, en un momento de consolidación del régimen jurídico del concubinato, o todavía nos faltan pasos por dar. ¿Cómo lo ve un experto como Fernando Sosa este tema? Yo creo que nos faltan muchos pasos. Primero, el erradicar esta idea de que el concubinato es una forma inferior de conformar familia. Okay. Que eso ha sido repetido legislativamente de forma constante, ya sea reduciendo de beneficios, reduciendo de plazos, poniendo de posiciones. Creo que el concubinato ha ganado poco a poco su terreno como una expresión primaria de familia, más si lo vemos desde un punto de vista constitucional. Creo que es el gran camino, el camino que hemos logrado avanzar. La realidad es muy preocupante ver todavía cómo tenemos tanta resistencia a los hechos jurídicos. Y es muy irónico porque cuando escucho esas resistencias, generalmente son de profesores que tienen, aunque lo quieran desconocer, un fetiche por el derecho civil. Y el derecho civil, en materia contractual, la mayoría son consensuales, salvo son formales o reales. Es decir, ¿por qué para esas dinámicas de la sociedad se le permite esta movilidad y a la familia se le ponen cada día más reglas? Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, algunos razonamientos. Si al matrimonio no se le aplica el régimen, pienso, patrimonial del matrimonio, ¿por qué le ponen sus limitantes? Por ejemplo, el matrimonio tiene un limitante en la compensación hasta el 50%. ¿Por qué ese limitante se lo pone el concubinato? O sea, ¿por qué por un lado le desconoce las posibilidades del régimen económico, pero por otro lado le da sus limitantes? Yo creo que si no vas a poner limitantes al concubinato, si no le vas a permitir al concubinato tener el régimen económico, no le pongas de facto una sociedad del 50%. ¿Qué impediría que en un concubinato pudieran tener arreglos más diferenciados, un arreglo previo para que se pudiera hacer, un acuerdo de voluntades de división de fuerzas? Yo creo que eventualmente el concubinato tendrá que evolucionar a ser un verdadero matrimonio por comportamiento. Y sobre estas pequeñas diferencias, poco a poco se está disolviendo. Y obedece a las dinámicas internas. Hay gente que prefiere no contraer matrimonio, es muy válido. Cualquier expresión de familia debe tener un mismo tamiz constitucional. Algunos dicen, y pareciera que esta necesidad de diferenciar al matrimonio con el concubinato y la sociedad de convivencia, con su principal elemento diferenciador, que es las consecuencias económicas, porque el matrimonio tiene un régimen, el concubinato tiene otro, la sociedad de convivencia tiene otro. Entonces pareciera que estuviéramos poniendo en vigencia esta expresión de Richard Posner. Cuando Richard Posner, en el análisis económico del derecho, dice por qué la gente contrae o no contrae matrimonio, dice, pues por los incentivos de costo-oportunidad y el costo-transacción que te ofrezca el matrimonio. Si el matrimonio los reduce, entonces la gente no contrae el matrimonio. Pues pareciera que estuviéramos empeñados en mantener esas ventajas de costo-transacción en términos de análisis económico del derecho para mantener la primacía del matrimonio. El matrimonio es una expresión económica, más allá del derecho constitucional, pero creo que mantener esta primacía del matrimonio, manteniéndole ciertas ventajas configurativas en el aspecto económico, es hacer una diferenciación que tengo mis dudas pueda ser de carácter constitucional. Pero de entrada, pareciera justificar las tesis de Richard Posner en el análisis económico del derecho. Oye, que el análisis económico del derecho a mí me encanta y Posner es un autor que hay que leer siempre y fíjate que infortunadamente es un autor que para su relevancia en el debate jurídico norteamericano creo que ha sido poco traducido al español. Me parece que hay varios libros de Posner que valdría la pena plantear una traducción porque está cómo deciden los jueces que publicó Marcial Pons hace un tiempo, obviamente el análisis económico del derecho que tiene el Fondo de Cultura Económica, y alguna otra cosa de los pequeños recientes, estos debates después del 11 de septiembre, en fin, sobre cómo se pueden prevenir ataques terroristas, etcétera, pero no mucho más. Y yo creo que habría que remirar
toda la obra de Posner, que además es proteica porque escribe y escribe y escribe, y plantear alguna traducción. Pero te lo decía porque me parece que en esto también el análisis económico del derecho, que es una metodología que ya conocemos con todos sus limitantes, deja de ver otro aspecto que es el carácter simbólico del matrimonio. El matrimonio sí, es economía y es incentivos y todo eso, pero luego tiene un carácter pues también festivo, una proyección social de una afectividad entre dos personas, en fin. Hay una serie de cosas que seguramente Posner diría, esto es superficial, no es necesario, etcétera, pero yo siempre, pues cada vez que puedo lo repito, la Corte lo ha señalado también. Oye, una última pregunta, Fernando, ya para despedirnos. Viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esperemos que pronto el Congreso de la Unión cumpla con el mandato constitucional, que ya la Corte le reiteró, por cierto. Ya lo hemos platicado tú y yo, ya lo dijo la Corte. Ahora, ¿ves ahí una oportunidad también de procurar este ayornamiento, esta puesta al día de algunos aspectos del derecho de familia en ese código, o habrá que seguir por la vía jurisprudencial, esperar que el legislador en los códigos civiles o en las legislaciones de familia específicas en los estados tome la batuta de recoger estos cambios que en buena medida se han dado por otra vía? ¿Qué perspectivas ves en términos de fuentes del derecho, Fernando? Yo creo que en términos de fuentes del derecho, quizás lo que podríamos hacer es que las controversias de orden familiar pudieran subsumir a los procesos, por ejemplo, vinculados al concubinato, divorcio, pero que tuvieran una mecánica propia, que los jueces pudieran tener de forma expresa, porque a veces los jueces buscan esto, una actividad más fuerte para descubrir la verdad en los procesos familiares. Eso creo que es lo que me preocupa. Creo que lamentablemente en materia familiar sigue imperando de forma no dicha una visión dispositiva. Es decir, que esperan que, por ejemplo, que la parte pruebe todo. No, yo creo que los jueces deben tener esta capacidad, por ejemplo, de comprender que en un plan de vida está vinculado a una parte económica. Yo sé que el matrimonio es más que la parte económica. Lo ponía un poco y lo tomo en relieve porque recuerdo mucho, es un libro que cito en el propio libro, de Stephanie Kutz, La historia del matrimonio, y dice cómo el amor conquistó el matrimonio. Y lo que dice Stephanie Kutz es que a lo largo de la historia, el matrimonio ha sido una institución económica. Y lo dice una visión arqueológica, con todas sus variantes del matrimonio post-mortem, plurimatrimonios, desde Roma, configuraciones matrimoniales muy, muy exquisitas, porque hace un estudio muy, muy interesante de perspectiva arqueológica. Y yo creo que eso tal vez es un poco la apreciación que necesitan ver los jueces también. Creo que en ver las consecuencias económicas del matrimonio, con una sensibilidad de género, de igualdad de fuerzas, costos de oportunidades, y en el concubinato con mayor razón, ha pasado desinvertido. Creo que el Código Nacional puede ser llamamiento para procesos mucho más con mayor celeridad, que se rompa con esta visión del artículo del dispositivo, que se le dé densidad a esta obligación constitucional de preferir la solución del fondo por encima de formalismos jurídicos. Creo que el Código Nacional tiene una gran oportunidad de darle densidad a ese artículo 17. Y no solo que reproduzca las viejas fórmulas de juicios ordinarios o las viejas fórmulas de controversia no familiar, sino que cree un proceso material familiar que imponga una nueva perspectiva más allá de la oralidad, más allá del empleo de los electrónicos, que ponga al juez como un verdadero constructor del derecho en el caos natural que es el derecho familiar. Tendría que estar ese libro, ese código para mí, y no conozco el nuevo proyecto, dividido en dos grandes libros. Civil, por un lado, familiar, por otro lado, y principios generales para cuando funcione como norma supletoria. Pero en materia de familia necesito un libro, no porque yo esté buscando su independencia con esta exquisitez objetiva de un código, sino porque requiere instrumentos muy, muy propios. Sí, no, y sin duda ahí hay una necesidad, Ojalá que te escuchen, ojalá Fernando Sosa seas escuchado por los legisladores que ya van con retraso, hay que decirlo siempre que se pueda. Bueno, hasta la Suprema Corte ha tenido que entrar a
a hacer un señalamiento, ¿no? Oigan, pues ya hay que cumplir con ese mandato. Ojalá te escuchen y ojalá salga bien ese código en el que están depositadas tantas esperanzas y no perdamos esa oportunidad de mejoramiento también del proceso familiar. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estas reflexiones. Recomendar nuevamente, miren, aquí lo tienen, El concubinato y su dimensión patrimonial, evolución y perspectivas, editorial Tirant, recientemente publicado, autor Fernando Sosa Pastrana. Fernando, mil y mil gracias, y gracias a usted que hace posible estos diálogos jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Gracias y hasta pronto.